Y este párrafo bíblico está en Mateo 7, 21 al 23. Eh, He titulado esta reflexión con las palabras de nuestro bendito Señor Jesús, que dijo que jamás os conocí. Esta es una palabra que dice el Señor en Mateo 7, 21 al 23, acerca de las personas que van a pretender entrar al reino de Dios porque tal vez estuvieron en las reuniones y tuvieron algunos dones, pero no hicieron la voluntad de Dios. Bueno, leamos el texto bíblico. Siempre lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan fuertes estas. Aparentemente uno puede decir, bueno, estas palabras son demasiado duras y parece que el Señor no nos amara con estas palabras tan fuertes, pero es al contrario. Dios es sincero, el Señor Él no anda engañando a las personas, sino que nos habla con claridad y nos amonesta que no nos conformemos solo con la profesión de la fe, sino que vivamos conforme a esa fe. Nuestro Señor Jesús aquí describe la manera de ser de los falsos discípulos. Dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Ahora pide que contemplemos la terrible suerte que les espera en el día final a las personas que solamente son profesantes. Vamos a reflexionar sobre, pasándonos en algunas frases importantísimas. Bueno, todo lo que dice el Señor es importante, pero no podemos comentar cada palabra porque sería demasiado tiempo. Pero vamos a prestar atención a algunos detalles en cada frase o algunas frases de este pasaje bíblico. Mire lo que dice el Señor en aquel día. Esta frase corta nos hace pensar a nosotros que el mundo puede hacer lo que quiera. Las personas pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, andar como quieran, pero un día, en aquel día, aquí el Señor nos está diciendo que está totalmente clarísimo que habrá un día en que cada uno de nosotros va a presentarse delante de Dios y dará cuentas. Y esto es un poco, ciertamente que al corazón sensible le asusta, porque dice, qué fuerte esto, pero así es. Con esta palabra, en aquel día, tome nota de esto, en aquel día, él dice, con esta frase, vuelvo a repetir, está diciendo el juez del universo que habrá un día donde todos los seres humanos tienen que estar ante el trono de Dios para dar cuenta. Como ya hemos tenido ocasión de observar, Jesús, al llegar al final del sermón, que es parte del sermón del monte, todo eso que estamos leyendo aquí es parte del sermón del monte. Aquí enfatiza la realidad ineludible de un juicio donde todos los humanos van a comparecer para dar cuenta. En cada uno de los párrafos que componen esta última sección del capítulo 7, como dice el comentarista Matthew Henry en su comentario completo, traducido al español, él dice lo siguiente: ahora el Señor dice, se refiere a aquel día. No necesita explicar de qué día se trata. Sus oyentes judíos sabían perfectamente que se trata del gran día del juicio final, el día en que algunos serán admitidos para siempre en el reino de los cielos, mientras que otros serán excluidos. Es lo que dice
el erudito Matthew Henry. Y eso es una gran realidad. Entendemos entonces que Jesús está diciendo algo que debe hacernos reflexionar. El Señor en todo su sermón, hablando del sermón del capítulo 5, 6 y 7, que él predicó en presencia de los discípulos, aquí hace una exposición larga sobre la ética cristiana. Y concluye allí donde conviene concluirlo. O sea, con esa serie de llamadas está haciendo una llamada a los seres humanos a aplicar las enseñanzas que él está hablando o enseñando en el Sermón del Monte. O sea que la realidad suprema es una gran reflexión esta. La realidad suprema es que todos tendremos que comparecer ante nuestro Creador para rendirle cuenta de nuestra vida. Escuche esto. Hay que reflexionar, por eso estoy llamándole a la reflexión. En estos días donde la mayor parte de gente dice que cree en Dios, las iglesias están llenas de personas y aparentan una conversión, un cristianismo, porque se canta y se hacen muchas actividades de cristianismo, pero que no viven de acuerdo a las normas que están escritas en la Escritura. Y esta es una advertencia para todos nosotros, que no vamos a conformarnos solamente con ser profesantes, sabiendo que vamos a estar delante de Dios en un juicio en el supremo día. O sea que nosotros debemos de ver las palabras que están en este sermón del Señor Jesús. O sea, vuelvo a repetir, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Hay que leerlo seguidamente, reflexionar, pensar, que hay que ver estas palabras, escuchar estas palabras, reflexionar sobre ellas, con vistas a los grandes eventos escatológicos que se aproximan. Hoy yo escucho muchos predicadores y pues, bueno, todos hablamos que los acontecimientos mundiales, dicen que Jesucristo viene y todas esas cuestiones que son verdad realmente. Realmente estamos acercándonos al día final. Pero raramente se escucha a las personas, a los predicadores o maestros, que debemos de estar preparados. No solamente saber que el Señor Jesús va a venir, que va a venir a llevar a su iglesia, eso es bueno, pero hay que reflexionar todos nosotros. ¿Estamos listos para eso? Esa es la gran pregunta. A veces nos engañamos a nosotros mismos si creemos que nuestro único interés en el discipulado cristiano es el beneficio actual que nos da. Seguir a Jesús da grandes bendiciones realmente. Seguirlo a Él, por el hecho de seguirlo, siempre hay bendiciones. Pero hay que tomar en cuenta que la mira de nosotros, no solamente en las cosas que se ven aquí en la tierra, solo las cosas que se disfrutan de alguna manera por la influencia o por la bendición del Evangelio, pero esa no es la meta de nosotros. Recordemos que hay un galardón real de parte de Dios a los discípulos del Señor, pero también hay una amenaza para aquellas personas que solo profesan seguir la fe, pero que no viven de acuerdo a las Escrituras. Entonces, necesitamos recordar siempre que se acerca el día final, el gran día del juicio divino. Y en aquel día, según Jesús, muchos supuestos cristianos se llevarán la terrible sorpresa de ser apartados por Él como personas que Él nunca ha conocido. Eso es una cosa muy fuerte, esta es una reflexión profunda que hay que hacer de todos nosotros. Es lamentable y penoso lo que se da en los que profesamos la fe, que, como dijo el apóstol Pablo, que el peligro de estos días sería que habría mucha profesión de fe, habría abundancia de religión, pero que solo sería la apariencia de la fe, y con los hechos, con la forma de vivir, con la forma de hablar, con la forma de actuar de las personas, estarían negando la eficacia de la fe. ¿Por qué negando la eficacia de la fe? Pues que la fe verdadera produce cambios. La fe verdadera transforma vidas.
La fe bíblica cambia el corazón. Y cuando un corazón es nuevo, lógicamente, que actúa de forma diferente al mundo. Eso es lo que debemos de tener bien claro. Mire que hay otra frase que me llama mucho la atención y es que dice, muchos me dirán aquel día. Esta frase nos hace pensar que serán muchos los reprobados. Y esto debería de hacernos pensar, hermanos, pastores, ministros, los que se dicen profetas, los que se dicen apóstoles, los miembros de la iglesia. Hombre, ya no debemos estar jugando en esto porque es peligroso, hermanos. Aquí está clarito. Muchas personas, muchos me dirán en aquel día. Fíjate bien, muchos. Podríamos suponer que los falsos discípulos, pues, diríamos nosotros, son un poquito de hermanos o profesantes de hermanos. Algunos pocos, pero aquí dice el Señor, muchos. Esto sirve para aumentar nuestra reflexión, o sea, hasta nos puede hasta perturbar si nosotros no estamos a cuentas con Dios. A veces mucha gente que profesa conocer al Señor, pero no se preocupa, no se pregunta, no reflexiona. Si usted lee con atención los versículos 13 y 14, ahí ve que aparentemente se puede ser una opción minoritaria la gente que va a perderse, pero no, dice muchos. Y tomemos en cuenta que en los versículos 13 y 14 habla el Señor de que muchos van por el camino ancho y entran por la puerta ancha. Y que son pocos los que entran por la puerta angosta y van por el camino angosto. ¿Quiénes son, para ser más claros o más explícitos? ¿Quiénes son los que van por el camino, que entran por el camino angosto y van por el camino angosto? ¿Quiénes son? Son aquellos que se convierten de verdad, que entran a la fe no por una puerta que se imaginan o por una religión a su manera. Entran por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo el Señor. Él es la única puerta. No hay otra puerta. Hay que humillarse ante Él. Y luego caminar por el camino angosto. ¿Qué es el camino angosto? Es seguir al Señor según las normas. Voy a repetir una vez más. Les habla no un muchacho que viene llegando a la fe, o una persona que está llena de emociones por la fe, la religión. No, alguien que ha caminado en la fe ya por 50 años. Y los que hemos caminado tan largos caminos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. De manera que si nosotros vamos a ir a vivir una vida así como nos da la gana o de acuerdo a las normas del mundo, vamos rumbo a la perdición. A veces a nosotros nos engaña la bulla del mundo, nos engaña los poderes, nos engañan los privilegios que el Evangelio ofrece, nos engaña el protagonismo, etcétera, etcétera. Y eso es peligroso, hermanos míos. Eso no es lo esencial. Lo esencial es andar conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué sirve tener éxito en este mundo? ¿De qué sirve lograr muchas cosas y jactarnos y decir, bueno, yo he logrado esto, he logrado lo otro, y mire que las puedo? Eso no se vale, hermano. La persona haga lo que haga, no vale para nada si no es conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, los prodigios realizados no son garantía de ser auténticos discípulos. Vivimos en una época nosotros tan difícil, tan confusa, tan de ceguera espiritual, que si alguien el Señor lo usa para alguna determinada cosa o lo usa para sanar a un enfermo, todo el mundo lo sigue como que si fuera Dios. Eso es terrible. Y si alguien tiene algunos dones especiales, ya creemos que esa persona es un santo. No, Señor. No. Aquí habla claramente que los prodigios realizados no son garantía de ser auténticos discípulos. Aquí está claro esta palabra bíblica, la palabra del Señor Jesús. O sea que las palabras del Señor Jesús nos indican con claridad que la capacidad de obrar milagros, expulsar demonios o anunciar profecías no es en sí una señal incuestionable de la conversión verdadera o del llamamiento divino. Es posible que alguien
que se sirve del nombre de Jesús, de hecho, esté siendo utilizado más bien por el diablo, y a veces hasta sin saberlo. El ejercicio de dones, dicen los eruditos que comentan estas palabras, que el ejercicio de dones espirituales no basta para acreditar el rango espiritual de quien los ejerce. Esta enseñanza es especialmente significativa en nuestros días, porque vivimos en una época caracterizada por el resurgir de portentos supuestamente milagrosos, cuando mucha gente da por sentado que la capacidad de obrar señales o maravillas es una evidencia palpable o incontrovertible de la autoridad espiritual de la persona o el profeta en cuestión. Jesús, el Señor, nos declara que estas cosas no son así tan sencillo. Como dijo alguien, si parafraseando las palabras de Pablo, podríamos decir, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no obedezco a Jesús, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y continúa el autor, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no hago la voluntad de Dios, nada soy. Y si diera a todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no me someto al señorío de Cristo, de nada me sirve. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir? Las palabras de Jesús deben de ponerse en práctica. No todo el que profesa la fe es cristiano. Y no solamente el que tiene ciertos dones es que ya garantía de que está sellado por el Espíritu Santo. No, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. La persona que es de Dios no cuestiona a Dios ni cuestiona su palabra. La persona que sirve a Dios no anda como le da la gana, sino que se rige su vida por las normas escritas en la palabra de Dios. De nada sirven los milagros, los portentos y todas las cosas que puedan hablarse de la fe. No valen nada si no hay obediencia a Jesucristo. El Señor dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. De manera que hay que ser honestos. Reflexionemos profundamente, hermanos amados, y pongámonos a cuenta. No estemos jugando a la religión. Esto puede ser muy peligroso. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima. Que el Señor nos ayude. Señor, muchas gracias porque su palabra es verdad. Señor, su palabra es poderosa, su palabra es fiel. Gracias porque me dio la oportunidad de compartir con mis hermanos estas palabras y ruego que ayudes a mi hermano, a mi hermana, a todos nosotros nos ayudes, Señor, para no solamente ser profesantes, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos y ayúdales, anímales a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga. Les amo. Sigan adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.